Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy, les presento un tema de interés, que yo creo que conocen muchos de ustedes. Para los que recién se estén incorporando a la historia de los grandes transatlánticos del siglo XX, aquí les dejo las biografías de los siguientes barcos. Bueno, comencemos. Como decía el título del video, hoy veremos el tema del RMS Lusitania. Quizás, el ataque del crucero de pasajeros Lusitania sea uno de los actos más brutales y criminales de la Primera Guerra Mundial, creando controversia que ha persistido hasta hoy, y encabezando para los años venideros, donde los gobernantes justificarían los asesinatos de inocentes, ya fueran hombres, mujeres y niños, en nombre de la guerra. Su hundimiento redefinió las reglas de la guerra. Cuando el torpedo salió de su recámara, la palabra civil perdió su sentido, abriendo un debate de moralidad que aún continúa en la actualidad. Hubo dos explosiones. La primera, por el ataque del torpedo, inutilizó el navío. La segunda, fue descrita por los testigos, como casi inmediata y catastrófica. Muchos creen que esta explosión condenó al buque, provocando incontables muertes y convirtiendo la tragedia en crimen de guerra. Pero revisemos un poco la historia de este buque. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Pesquet y construido en el astillero John Brown and Company en Clydebank, Escocia. El barco entró en el servicio de pasajeros con la Cunard Line el 26 de agosto de 1907. Fue nombrado en honor de la antigua provincia romana de Lusitania. Fue el barco más grande del mundo junto al RMS Mauretania, hasta que la compañía rival White Star Line botó al mar al RMS Olympic en 1910, y al RMS Titanic en 1911 respectivamente. El Lusitania fue construido como parte de la competición de la Cunard Line con otras compañías navieras, principalmente alemanas, por el tránsito atlántico de pasajeros. La compañía que tuviera los barcos más rápidos y lujosos tendría una ventaja comercial. El Lusitania y su gemelo Mauretania proporcionaron un servicio regular entre las Islas Británicas y los Estados Unidos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ambos transatlánticos ganaron para la Cunard Line en diferentes momentos de su carrera la Banda Azul, el premio al barco más veloz en cruzar el océano. Durante la Primera Guerra Mundial y en plena guerra submarina de Alemania al Reino Unido, el barco fue identificado y torpedeado por el U-Boat alemán, el U-20, el viernes 7 de mayo de 1915, hundiéndose en solo 18 minutos. Desapareció a unos 18 kilómetros frente al cabo de Old Head of Kinsale, Irlanda. La tragedia provocó la muerte de 1.200 personas de las 1.959 que iban a bordo. La tragedia conmocionó al mundo y puso a la opinión pública en contra de Alemania, contribuyendo a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y convirtiéndose para los aliados en un símbolo icónico de por qué se estaba luchando. El viernes 7 de mayo de 1915, el RMS Lusitania fue torpedeado a las 14 horas por el submarino alemán, el U-20, frente al viejo faro de Old Kinsale, frente a las costas irlandesas al mando del capitán Walter Schweiger. Closing on the starboard bow! Where? Oh my god. Hard to starboard! Hard to starboard! My God, it's gonna happen.
solo unos minutos se había escorado 25 grados hacia la parte de estribor, haciendo que fuese muy difícil arriar los botes salvavidas. Después de la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda explosión, de la cual no se sabe su causa. En tan solo 18 minutos, el buque se había hundido. El naufragio causó la muerte de más de 1.200 pasajeros incluidos 100 niños. Sobrevivieron 761 personas. La muerte de 234 ciudadanos estadounidenses fue probablemente una de las causas por la que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial 2 años más tarde. El Lusitania tuvo la mala suerte de caer víctima de los torpedos cuando la guerra estaba en sus compases iniciales y todavía no se habían perfeccionado técnicas para evadir submarinos. Los dos bandos del conflicto discutieron sobre si el transatlántico era un legítimo objetivo militar, pues además de pasajeros, portaba numerosa munición y otros suministros de guerra. Asimismo, se han hecho varios intentos por averiguar cómo se hundió exactamente, y la discusión sobre ello continúa en la actualidad. El buque se hundió a 91 metros de profundidad. Quedó sobre su quilla levemente inclinado a estribor, prácticamente entero. Allí permaneció durante muchos años. Durante la baja marea, a los pescadores locales les era posible divisar las sombras de sus topes de mástiles. Como estaba a baja profundidad, las redes de los pescadores se enganchaban frecuentemente con el casco del barco, lo cual ha sido una molestia para los investigadores. Cuando por fin la tecnología permitió sumergirse a mayores profundidades, el Lusitania ya se había desmoronado completamente sobre su costado de estribor. El gobierno inglés siempre interpuso una multitud de obstáculos para explorar el pecio, y a menudo lo usó como objetivo para prácticas de tiro de torpedos, siendo esta una de las causas de su mal estado. Robert Ballard, conocido oceanógrafo descubridor del RMS Titanic, realizó en 1990 un informe del barco en su tumba. En ese reportaje se pudo ver que en 1970 se le extrajeron las hélices de bronce, además de sus anclas. Además del avanzado deterioro general, el pecio es un amasijo caótico de hierros derrumbrados donde solo la forma del casco es reconocible y este está semipartido al centro, en que el costado de babor que antaño estaba a 27 metros. Hoy debido al desmoronamiento, en algunos tramos de la eslora está a solo unos metros del fondo, no existen las superestructuras ya que están desmoronadas. Se pudo observar también que el fondo de la proa casi no existe, habiendo evidencias de una gran explosión desde adentro hacia afuera. Cientos de redes además envuelven los restos. Los expertos señalan que es imposible que este daño haya sido causado por un torpedo alemán de esa época, tipo G de baja penetración. Hoy en día se puede ver al siniestrado barco consumiéndose rápidamente, producto de las agitadas y oxidantes aguas irlandesas, casi totalmente desmoronado sobre su costado de estribor. Esto es debido a la calidad del hierro empleado en su construcción. Sus chimeneas yacen derruidas en el fondo. Solo la proa donde aún se puede leer Lusitania permanece semierguida en un ángulo de 45 grados sobre los restos de su quilla, enfilada a Queenstown, el puerto a donde nunca llegó.
Bueno, después de lo resumido, como decía los acontecimientos históricos, el hundimiento del Lusitania fue calificado como un crimen de guerra por todos los países civilizados, poniendo la opinión pública en contra de Alemania, contribuyendo a la entrada de los Estados Unidos al conflicto. Además, su desastre fue utilizado como propaganda para la guerra, la cual fue muy efectiva. En el día del ataque al Lusitania hubo 2 explosiones, la primera fue por el torpedo, provocando además la inutilización del navío, pero la segunda fue mucho más fuerte. Muchos creen que esta última explosión condenó al buque a hundirse, en tan solo 18 minutos. Por eso se han especulado con 4 teorías posibles sobre la segunda explosión. Polvo de aluminio, un componente clave para las minas británicas, polvo de carbón, residuales de las carboneras, la ruptura de una caldera, por el estrés térmico, o nitrocelulosa, propulsora de artillería. Un dato interesante. En el año 2011, el propietario del Lusitania, Greg Bemis, condujo una expedición que intentaba resolver de una vez el encrucijado misterio del desastre, ocurrido en mayo de 1915. En un intento por descubrir la causa de la segunda explosión, su equipo de investigación logró internarse en el barco, descubriendo que este llevaba municiones, 4 millones de balas, y montones de lingotes de cobre, pero no encontraron residuos de algún explosivo de gran potencia a bordo. Meses más tarde, en un laboratorio estadounidense, se estudiaron y verificaron todas las teorías que rodean al desastre del Lusitania. El polvo de carbón, polvo de aluminio, la ruptura de una caldera y la nitrocelulosa o algodón pólvora. Veamos cómo fueron las pruebas de las teorías. Los científicos de Livermore han preparado una serie de pruebas prácticas y simulaciones por ordenador. Esta es prácticamente la primera vez que se evalúan las 4 teorías con métodos científicos reconocidos. Primera prueba: nitrocelulosa. ¿Puedes poner esto aquí? Lo más peligroso es manejar el polvo de aluminio. Primera prueba con polvo de aluminio, un ingrediente utilizado en las minas del ejército británico, presuntamente a bordo del Lusitania. ¿Vamos allá? 3, 2, 1... Eso es una explosión de aluminio. Velocidad de grabación 2000 fotogramas por segundo. Mira cómo se desmorona. Lo ha volado. Aún está cayendo. Son como fuegos artificiales. El equipo de Livermore enseguida desechó el polvo de aluminio como causa de la segunda explosión. ¿Por qué? Por los testimonios. Una de las razones es lo brillante que se vuelve el aluminio al quemarse. Es muy brillante. Y en ningún testimonio se ha hablado de una luz brillante procedente de la explosión. Si el barco se hubiese rajado y transportara aluminio, se habría visto esa iluminación incluso en pleno día. Y eso no ocurrió. Quedan 3 teorías por probar. La siguiente es el polvo de carbón. Los mamparos longitudinales del Lusitania formaban espacios utilizados como carboneras, que lo harían especialmente vulnerable ante un torpedo. Pero, ¿habrían soltado combustible estas mismas cámaras para una segunda explosión tras el ataque? Solo hay una forma de saberlo. Segunda prueba, polvo de carbón. Allá vamos. 3, 2, 1... Impresionante. ¿Eso es el polvo del carbón? Sí. Es más grande de lo que me esperaba. A ver qué tenemos en las cámaras de alta velocidad. Velocidad de grabación 2000 fotogramas por segundo. Ahí está.
La explosión es más escandalosa de lo que pensaba. Sí, arma mucho escándalo, pero comparado con los otros materiales es relativamente suave. Esa explosión sería letal para las personas, pero no provocaría ningún daño estructural importante al barco. Aunque el polvo de carbón ofrece una visión más próxima a los testimonios oculares, la potencia de esta explosión no habría bastado para hundir el Lusitania. La siguiente es la nitrocelulosa, el componente de las municiones supuestamente escondidas en los compartimentos de carga del Lusitania. Aunque las imágenes de la expedición no eran concluyentes, Greg Beamish cree que esta es la teoría más probable. Tercera prueba, nitrocelulosa. Tenemos nitrocelulosa en un tubo de plástico transparente visiblemente grueso, como las cajas en las que debió empaquetarse en el barco. Pondremos el algodón dentro de un cubo de plástico de 1 metro y lo prenderemos a ver qué pasa. 3, 2, 1. Velocidad de grabación 2000 fotogramas por segundo. ¿La mesa ha volado? Sí, esta ha sido más violenta. Aunque la potencia de la explosión bastaría para romper un vidrio a prueba de balas, Me lo quedo de recuerdo. los científicos no creen que esta fuera la causa de la segunda explosión. El problema es el retraso. Entre el ataque del torpedo y la segunda explosión pasaron entre 15 y 30 segundos, pero la prueba muestra que una explosión de algodón pólvora habría sido casi instantánea tras la detonación del torpedo. La prueba práctica prepara el camino para el examen de la cuarta y última teoría: la ruptura de una caldera. Dado que no había ningún material explosivo involucrado, el equipo de Livermore concluyó en que una recreación por ordenador daría resultados más exactos. El primer paso era crear el ataque con torpedo mediante un software multiphysics. Reconstruyendo los hechos, el equipo digitaliza casi 3 millones de puntos de información espaciales sobre el Lusitania. Los cálculos se realizaron con uno de sus potentes superordenadores. A diferencia de la animación hiperrealista de Hollywood, la simulación del laboratorio se basa en leyes físicas y termodinámicas. Cuando comenzamos este proyecto no sabíamos qué conseguiríamos y yo no esperaba resolver ninguna pregunta. Pero el diseño de esta secuencia es una revelación. Cuarta prueba, simulación de ruptura de una caldera. Los ordenadores calcularon que la explosión del torpedo podría haber creado brechas en el casco de 6 a 9 metros, pero no menores de 2 metros. Si hicieras un agujero menor de 2 metros de diámetro, entrarían entre 500 y 800 toneladas de agua por minuto. En este modelo, el cilindro naranja representa las 23 toneladas de agua recalentada que se almacenaban en alguna de las 2 calderas de la sala 1. La masa de la fría agua marítima que entraría en el barco podría haber roto la caldera con la misma energía que el ataque del torpedo y dentro del intervalo temporal de los testimonios. La segunda explosión en la sala de calderas habría producido una explosión audible, sobre todo por estar conectada con los montones. La explosión se habría propagado hasta la cubierta. Habría polvo de carbón por todos lados. Habría sido muy evidente. La explosión de la caldera coincide con los testimonios de los testigos, pero no tendría la potencia suficiente para dañar el barco. Es decir, parecería más grande de lo que es en realidad. Si fueras el capitán del U-20 y estuvieras observando, dirías que fue una explosión enorme. Si tuvieras la mala suerte de estar en la cubierta del Lusitania, habrías oído una tremenda explosión. ¿Provocó daños importantes en el casco? Los cálculos apuntan a que no.
El equipo cree que de las 4 teorías, solo la ruptura de caldera coincide con los testimonios de los supervivientes y el tiempo entre el ataque del torpedo y la segunda explosión. Entonces, ¿por qué el barco se hundió en 18 minutos? La respuesta podría haber estado ahí todo el tiempo. Una ojiva letal con 160 kilos de TNT que se desplaza en la posición exacta y en el momento exacto hasta el punto exacto. El torpedo viaja a 38 nudos, directo hacia el Lusitania, y lo atraviesa 3 metros debajo de la línea de flotación. Al atravesar el casco y los mamparos, el torpedo tuvo que crear una reacción en cadena que estallara la caldera, haciendo que se viera y sintiera una segunda explosión. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Solo le quedaban 18 minutos de vida al Lusitania. Swager hizo un disparo increíble. El Lusitania estaba en el extremo del alcance de su torpedo y navegaba en línea recta justo hacia donde él quería. Quizá por suerte alcanzó su talón de Aquiles y lo hundió. Aunque la explosión de la caldera suena la teoría más probable, aún no hay suficientes pruebas materiales que así lo demuestren a ciencia cierta, y esto es a causa de la falta de expediciones al naufragio para profundizar en el caso, pero cada quien es libre de elegir su propia opción de lo que sucedió en realidad, el 7 de mayo de 1915. El 7 de mayo de 1915, las reglas de la guerra se violaron deliberadamente. Ya no habían civiles, solo objetivos. Y lo único que cambiaría en todas las guerras posteriores, sería el número de muertos, la sofisticación de las armas de destrucción masiva y sus tácticas de uso. El Lusitania aún guarda con celo sus secretos, que pronto se oxidarán en el olvido, donde la historia no podrá recuperarlos jamás.